literatura, muy bien. Bueno, sí, empecemos. Bien, ahora vamos a hacer lo que es la literatura número 7, que va a ser la literatura renacentista. Bien, empecemos. La literatura renacentista, o literatura del Renacimiento, es el conjunto de la vasta y variada producción literaria que se inserta en el periodo de la cultura occidental, conocido como el Renacimiento, que tuvo lugar entre los siglos XV y XVI. Dicho periodo fue vivido con una época de esplendor, en contraste con el oscurantismo medieval de los siglos pasados. En él se recuperaron muchos de los valores tradicionales de la antigüedad grecolatina y de su rica tradición literaria, a medida que la razón humana desplazaba a la fe como el valor supremo de la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir con la literatura renacentista? Quiere decir que estos libros aún, hoy en día, aún se siguen utilizando. Muy bien, estas obras son clásicas, y como les dije, ¿no? Clásica quiere decir aquellas obras que aún o hasta ahora no han pasado de moda. Y hay muchos libros de estos que hasta hoy en día se siguen utilizando. Muy bien, ahora sí, vayamos con las características de la literatura renacentista. La literatura renacentista se caracterizó por lo siguiente. Surgió en los siglos XV y XVI, como mencionamos hace mucho, pero tuvo sus primeras manifestaciones en la Italia del siglo XIII y XIV, con las figuras de Dante Alighieri, 1256 a 1321, ¿no? Y Francesco Petrarca, 1304 y 1374. Y Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375. Muy bien. Pero ¿quién era Dante Alighieri? Dante Alighieri era un personaje muy importante en la literatura renacentista. ¿Por qué? Porque Dante Alighieri fue un poeta, ¿no? Fue conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. Muy bien, entonces, Dante Alighieri era un poeta, muy bien, que ha escrito la Divina Comedia. Muy bien, y el siguiente, ¿no? La literatura renacentista se caracterizó por la reaparición de los motivos clásicos greco-romanos, así como la concepción del arte imitativo que Aristóteles desarrolla en su poética, el predominio de la religión como tema, sede, terreno de manera significativa. Entonces, ¿pero qué significa grecolatino? ¿No? O también se le puede llamarse como grecorromano. ¿Y quiénes eran estos personajes? Eran personas académicas antiguas, que hoy en día ahora son modernos, ¿no? Son geógrafos y escritores de todo tipo. Y estos personajes se referían a lo que es al espacio geográfico que ocupaba la civilización clásica. Bien. Otro también fueron las nuevas formas de la métrica y nuevos temas influenciados por la filosofía del humanismo. ¿A qué se refería con la filosofía del humanismo? El humanismo es una filosofía de la vida democrática y ética que afirma que los seres humanos tienen el derecho
y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que nosotros somos libres de hacer o de crear nuestros pensamientos y desarrollar lo que nosotros podemos. Es lo que trata lo que es el humanismo en la filosofía. Otro punto también que fue la aparición de grandes autores que fueron y hasta hoy en día son universalmente aclamados, ¿no? Y sus obras que escribieron son clásicos hasta hoy en día. Uno de ellos fue Nicolás Maquiavelo. Fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 descubrió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Entonces, Nicolás Maquiavelo era un personaje muy importante en estos tiempos, ¿no? Como aquí dice, era un político. Y hoy, hasta hoy en día se sigue estudiando sus obras. Lo que él ha contribuido hasta hoy en día se sigue utilizando. Más que todo en la política, ¿no? Pero él, aún así, él ha escrito lo que son grandes libros, grandes obras que él ha realizado. Otro personaje aclamado fue, bueno, también fue muy importante, fue Félix Rubén García Sarmiento, ¿no? Conocido como Rubén Darío. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Muy bien. Rubén Darío también fue un personaje muy importante y hasta hoy en día sus obras se siguen leyendo y se siguen usando, porque son obras clásicas que no pasan de moda. Y como dice aquí, este personaje fue nicaragüense. Muy bien. Lo importante también fue José Martín, que fue un poeta y político cubano. Realizó un aporte trascendental a la intelectualidad artística latinoamericana del siglo XIX, como precursor del movimiento literario modernista. Notable aporte que une indisolublemente estética con ética, formación intelectual y lucha revolucionaria, latinoamericanismo y antiimperialismo, teoría y práctica. Muy bien, José Martín, aparte de ser político, también era un gran escritor, también ha realizado grandes poemas, pero en lo que él más se ha destacado fue en la política, ¿no? Fue en las revoluciones de Cuba, donde él ha aportado grandes ideas y hasta hoy en día sus ideas son utilizadas. Muy bien. Él es el primero que ha creado el socialismo. Muy bien, fue el primer hombre que ha creado el socialismo.
Es por eso que Cuba fue un país socialista. Bien, vayamos con los géneros de la literatura renacentista, ¿no? Y como habíamos hablado hace, hace días, la lírica, ¿no? La lírica, que era el género más cultivado durante el Renacimiento. Fue la poesía que vivió una renovación de formas importantes a partir de la influencia de los autores italianos. En este género, además, apareció una ramificación de índole religiosa conocida como poesía mística o poesía ascética, las cuales eran dos corrientes de sí mismo, deseo de aproximarse poéticamente a la experiencia de lo sagrado. Bien, entonces, como ustedes recuerdan, la lírica eran versos, eran poemas, ¿no? Se le llamaba lírica porque ellos utilizaban lo que era la lira, ¿no? Para darle más emoción al poema, utilizaban la lira, o sea, como música de fondo, que hoy en día es muy utilizado, es muy, pero muy utilizado, ya sea en películas, en poemas, ¿no? Es muy utilizado. ¿Pero para qué hacen eso? Para darle emoción al poema, para darle más emoción, para que sea mucho más emotivo. Muy bien, vamos a ver un pequeño video sobre un poema lírica. Y más importante, como les había dicho, sobre Rubén Darío, ¿no? Este es un pequeño poema de Rubén Darío. Escuchemos el poema. La princesa está triste. Muy bien, como pudieron notar, esto es lírica. ¿Por qué lírica? Como les había contado, la lírica tiene música de fondo. ¿Escucharon, verdad, la música de fondo? A eso se llama lo que es lírica. Pero hace mucho tiempo, solamente se utilizaba lo que era una lira, una pequeña lira. Ahora aquí ya modernamente ya utilizan otros instrumentos para darle más emoción al poema. Pero no solamente eso, también utilizaban lo que son figuras retóricas, ¿no? Por ejemplo, aquí están utilizando lo que es una figura. Es una mujer que está aquí al lado de unas rosas, ¿no? ¿Y de qué habla? Habla de una princesa que está triste. Y como pueden ver aquí en el video, hay rosas que están caídas, que están marchitadas, ¿no? No sabemos por qué aquí la princesa está tan triste. No lo sabemos, pero sí nos da a entender. Como pueden ver, aquí el autor ha utilizado rosas, pero que están caídas. ¿Y esto qué significa? Esa es una metáfora, ¿no? Es una metáfora. Porque una rosa caída, ¿qué significa? Es una mujer que está triste. Y vean también aquí la foto. ¿Cómo está la mujer? La mujer está sentada con un vestido largo, pero muy largo. ¿Pero qué significa eso? Esto significa que la mujer está decaída.
no solamente está triste, también tiene problemas internos. Es por eso que utiliza lo que es la, la ropa muy, muy larga, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es. Muy bien. Aquí, como se iba diciendo, está utilizando lo que es metáfora, ¿no? Pero vean también cómo está aquí el poema. También está utilizando lo que es alegoría. ¿Qué era una alegoría? Una alegoría era palabras que se repiten, ¿no? En un verso, sí o sí tiene que ver palabras que se repiten. Y aquí, en la primera frase, en el primer verso, ¿qué dice? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿No? Como puede ver, ahí hay alegoría. El sonido que más se repite es la fricativa S, ¿no? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿No? En el segundo párrafo, los suspiros se escapan de su boca de fresa, ¿no? Como pueden ver aquí, en el segundo verso, también está lo que es la alegoría, ¿no? Pero también está la metáfora y el simil, ¿no? Como ustedes recordarán, ¿qué era simil? Simil era la comparación de dos cosas. Pero aquí, los suspiros se escapan de su boca de fresa, ¿no? Como pueden ver, los suspiros se escapan de su boca. Y aquí está la comparación, ¿no? Con suspiros de la boca. Pero no solamente eso, también está la comparación. ¿Qué era la comparación? La comparación era darle vida a un ser inanimado. Los suspiros son seres inanimados, pero le damos vida, ¿no? Con un verbo. Y aquí el verbo sería se escapan. Los suspiros se escapan, ¿no? En el tercero, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Bueno, aquí en el tercer verso también está lo que es simil, ¿no? Y también está la alegoría, ¿no? Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La palabra que más se repite, o las palabras que más se repiten son el que y a, ¿no? Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. En el siguiente verso, la princesa está pálida en su silla de oro. Aquí también es lo que es metáfora, ¿no? La metáfora sería que la princesa está sentada en una silla de oro. ¿A qué se refiere con silla de oro? ¿No? Que la princesa está tan triste, pálida se refiere a la tristeza, y silla de oro se refiere a todo el dinero que ella tiene, o todo el poder que ella tiene, no le basta, no es suficiente. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Bien, aquí hay comparación, ¿no? Darle vida a un ser inanimado. Está mudo el teclado. Bien, teclado, ¿no? Darle vida a un ser inanimado. Lo damos vida con un adjetivo, ¿no? Que es mudo, de su clave sonoro. Y el último, en su vaso, olvida, se desmaya una flor. En este último verso, aquí está lo que es la metáfora. Bien, entonces eso es lo que es la lírica. Como han podido escuchar en este pequeño poema,
la lírica tiene un fondo de música, ¿no? Hace mucho, como les iba diciendo, hace mucho tiempo la lírica solo se utilizaba lo que era la lira, ¿no? ¿Y para qué se utilizaba la lira? Para darle más emoción al poema. Y también se utilizaba lo que eran figuras retóricas, ¿no? Pero hoy en día, en modernismo, ya nadie utiliza lo que es la lira. Ya utilizan otros instrumentos, como el piano, guitarra o violín, ¿no? Para darle mucho más énfasis al poema, ¿no? Y no solamente eso, hoy en día ya se utiliza lo que son figuras retóricas y muy a menudo se utiliza lo que es el símil y la metáfora y mucho más se utiliza lo que es la alegoría, ¿verdad? Muy bien, vayamos con el siguiente. La novela moderna es el gran género nacido en el seno del Renacimiento. Fue la novela moderna cuyo primer texto fue El Quijote de Cervantes. Este género cobró popularidad en los siglos posteriores y se instaló de manera paulatina como el gran género moderno de Europa. Perfeccionó y exportó a todas las latitudes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Moderna, ¿no? Que ya se llama moderna, ¿por qué? Porque ya una persona que, una persona común ya puede crear lo que es un poema. Todos en sí ya podemos crear lo que es un poema. A eso se llama lo que es novela moderna. Pero no solamente eso. Se le llama también moderno. ¿Por qué? Porque ya nos respeta lo que son los versos. Ya nos respeta los géneros literarios. A eso se refiere con la novela moderna. Pero estas novelas son muy agradables de hoy en día. Son muy agradables. Y como aquí dice, el primer texto que apareció fue El Quijote de Cervantes, ¿no? ¿Y de qué trataba el Quijote de Cervantes?
Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Pudieron ver el video? Bueno, parece que el audio no se oye muy bien. Bueno, ni modo. A ver, ¿dónde está? Vamos. Yo les voy a contar de qué trata El Quijote de Cervantes, que es una obra pero muy conocida. Y hoy en día es una novela muy clásica. Muy bien. A ver, les cuento de qué trataba Don Quijote de la Mancha, más conocido así, ¿no? A ver, muy bien, a ver. Quijote de la Mancha, como aquí vieron, era un personaje que había leído tantas novelas de caballería. A cabo llegó a enloquecer y creyendo que él era un caballero andante. Muy bien. Caballero, ¿a qué se refería? Una persona que era un guerrero, ¿no? Nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Y las intenciones de él era ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea, ¿no? Dulcinea, que era una mujer muy hermosa, que es en realidad, bueno, que en realidad bueno, para él Dulcinea era una princesa muy hermosa, pero en realidad era una campesina que se llamaba Aldonza, ¿no? Pero bueno, y decide nombrar a Sancho Panza un empleado suyo y su escudero, ¿no? Muy bien, y juntos viven muchas aventuras. Y tras ser vencidos por el caballero de la Blanca Luna, se retiran a su hogar, donde tras adquieren un nuevo, la cordura, ¿no? Luego fallece. Bien, entonces, de eso que se trata lo que es Hidalgo de la Mancha, o Quijote de la Mancha. Muy bien, de eso es lo que se trata, de un hombre que ha leído muchas novelas y que él se autonombra
como un caballero y que él quería ayudar a muchas personas. Ayuda y nombra a Mancha, ¿no? Para que fuese su escudero. Muy bien, esta es una obra muy hermosa, muy bonita. Les recomiendo que lo lean. Bueno, al parecer que no se puede escuchar el audio, ¿verdad? Muy bien, a ver. Yo les voy a, mientras se reproduce el audio, yo les comento de qué trataba. Bien, vayamos con el siguiente. Así, vayamos con el género de la dramaturgia. Muchas de las grandes obras renacentistas están escritas para ser representadas en el teatro. Esto se debió a que el teatro era la gran forma de comunicación masiva heredada de tiempos anteriores y una que no exigía del público mayormente analfabeto la capacidad de leer. Por eso las grandes obras de Shakespeare o del siglo de oro español eran piezas teatrales. Muy bien, la dramaturgia entonces en sí es el teatro. Y hace mucho tiempo no existía lo que era el Internet, las redes sociales, el cine, no existía en esos tiempos. Pero ellos, ¿cómo se divertían? Ellos, como hoy en día, nosotros acudimos a lo que son a los cines o acudimos a lo que son las redes sociales. Ellos lo que hacían era acudir a los teatros. Era la única forma de divertirse. Y eran los teatros. Es por eso que se llama el siglo de oro español. Y las grandes obras de Shakespeare, ¿no? Una obra duraba más de 5 a 8 horas. Y en estas obras siempre hubo un entremés. Y el principal personaje que todos y a todos les gustaba ver era al Arlequín, porque él hacía un entremés y hacía reír a la gente con sus obras graciosas. Bueno, no, él no hacía obras graciosas, ¿no? Solamente tenía un pequeño corte escénico que hacía reír a la gente, ¿no? Y la gente esperaba realmente eso, porque el Arlequín tenía que ser un personaje gracioso. O sea, el Arlequín en sí era un payaso, ¿no? Como hoy en día vemos, ¿no? En las cartas, el Joker, que decimos, ¿no? Ese es lo que era el Arlequín. Muy bien. Y como decía diciendo, la gente en esos tiempos acudían ahí y duraba más de 6 horas. Esa era la forma de divertirse en ese tiempo. Y las obras que ellos realizaban hablaban sobre cómo eran las personas, cómo era la vida social. Y la vida social era muy reneciente. Muy bien. ¿Qué quiere decir reneciente? Que la gente era muy culta, ¿no? Y de ahí viene lo que es la palabra renacimiento. Muy bien. Entonces, así era como era hace mucho tiempo la dramaturgia. Se trataba de lo que eran las obras teatrales, solamente puras obras teatrales. Hoy en día ya no existe obras teatrales, ya no existen, ya si hay son muy pocos, pero muy, muy pocos.
todo ya es cine, redes sociales, todo eso es. Pero si se dan cuenta, las obras teatrales eran mucho mejor que las películas. ¿Por qué? Porque en las obras teatrales una persona podía identificar cómo está hoy en día la sociedad. Al ver una película, no vemos eso. ¿No? Entonces, de eso es lo que se trata el Renacimiento, ¿no? De la dramaturgia. Muy bien. También era lo que, en la dramaturgia también se utilizaba lo que eran los ensayos. Y si ustedes no más recuerdan, bueno, yo sé que muchos de ustedes han escrito lo que son ensayos en colegio. Muy bien. ¿Y qué era un ensayo? Un ensayo es hablar de algo específico. Es hablar algo específico, ¿no? Y un ensayo, ¿de qué está compuesto? Un ensayo está compuesto de 5 párrafos, 5 o 6 párrafos. No puede pasar más de eso. Y un párrafo está constituido de 4 o 6 versos. Eso es lo que es un ensayo. Y un ensayo siempre tiene que tener lo que es un título. Siempre va a tener un título. Y estos ensayos eran muy, pero muy importantes en el Renacimiento. ¿Por qué? Porque diversos filósofos o pensadores lo han cultivado con entusiasmo. ¿Por qué? Porque al escribir un ensayo les permitía reflexionar sobre los temas centrales. Muy bien. Hace mucho tiempo no existía lo que era el periódico. Solamente existían lo que eran ensayos. Pero leer varios ensayos y tener varias hojas se ha vuelto algo difícil de hacer. Y es por eso que ha existido lo que es, ahora, hoy en día lo conocemos como el periódico. El periódico se ha vuelto tan grande, son páginas grandes, ¿no? Y ahí hay varios ensayos. Pero no solamente ensayos, también hay imágenes, ¿no? Y cada periódico tiene su portada. Eso es para llamar la atención al lector. Muy bien, pero además el ensayo, ¿por qué escribían ensayos así? Como les dije, les permitía reflexionar sobre los temas centrales y también las inquietudes del momento, ¿no? Y lo que pasa también es lo mismo que pasa en un periódico, ¿no? Al leer un periódico encontramos las inquietudes de hoy en día. ¿Cómo está la sociedad? ¿O qué va a ser de mañana? ¿No? Entonces, eso es lo que hace mucho tiempo existía, el ensayo. Y de eso ha pasado a lo que es ahora el periódico, ¿no? Este género fue más que ningún otro que reflejaba la vocación de la razón humana. Muy bien. ¿A qué me refiero con la razón humana? Me refiero a tu pensamiento crítico. ¿Tú qué opinas de este problema o de esta situación que había en esos tiempos? Por ejemplo, hoy en día, el problema que más nos está atrofiando es el COVID-19. Y para curarnos del COVID-19, ¿qué tenemos que hacer? Es protegernos, usar barbijo y alcohol en gel, ¿no? Pero hoy en día nadie hace caso a eso. Solamente nos, solamente nos ponemos el barbijo, pero no de una manera
que debería de ser. Eso se llama pensamiento crítico. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué personas no llevan su alcohol en gel? ¿Por qué? Y al decir el por qué, eso se llama lo que es el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que pensamos de eso? Si va a ser bien o va a ser el mal. Entonces, en ese tiempo el ensayo era un punto, pero muy, muy esencial. Porque todos podían dar su pensamiento crítico. Unos pueden estar en contra y el otros a favor. Además de eso, solo era posible agraciar al humanismo y al racionalismo de la época, ¿no? ¿Qué significaba o qué significa humanismo? ¿No? Como les iba diciendo, es como su propio nombre lo dice, humanismo. Era cómo vivía el humano, cómo eran sus costumbres. Y de eso sacaban lo que era el pensamiento crítico. Pero en el humanismo nadie decía cuál era la verdad. Solamente decían cosas irreales. Es por eso que se llama humanismo, ¿no? Porque ¿cómo es el humano? Al decir una cosa, se refuta él mismo. Es por eso que se llama humanismo. Y también existió lo que era el racionalismo. Y otro punto más importante también era el realismo. ¿Y qué era el realismo? Como su nombre lo dice, realismo, decir la verdad, ¿no? Y el humanismo y el realismo no se podían llevar muy bien, porque el humanismo decía, vivía en una fantasía, todo era una fantasía. Y eso es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Al decir, a todas, generalmente un varón dice, todas las mujeres, dice, te quiero, te quiero, te quiero, ¿no? Pero eso es a eso le llama lo que es el humanismo, ¿no? Y el realismo, ¿qué dice? Refuta eso. ¿Por qué? Porque nadie puede amar tanto así. Entonces, lo que el humano, lo que el hombre dice, solamente son mentiras al demostrar el amor. Porque cuando una persona te dice te quiero, realmente no te quiere, ¿no? No te quiere. Si una persona en sí te amara, te puede decirte te amo y no te quiero, ¿no? Te diría te amo. Y es lo que dice el realismo. Decía la verdad de cómo era nuestro diario vivir. Muy bien, y como les había mencionado, los autores más representados en este tiempo del renacentista fue Miguel de Cervantes, ¿no? Otro fue William Shakespeare. Él fue el máximo autor de letras anglosajonas. Fue un dramaturgo, ¿no? Un dramaturgo excelente. Bien. También, como les había contado, tenemos a Nicolás Maquiavelo. Y otro que no hemos nombrado también fue eh, Erasmo de Rotterdam. Fue un gran humanista y filósofo irlandés, ¿no? Con su obra ensayística de cartas y tratados. Otro,
autor también sería Garcilaso de la Vega, ¿no? Que fue un poeta militar español. Sus obras se escriben en el siglo de oro, que adquirió un gran estilo petraquista. Otro autor también que tenemos fue de Franco Revalles, de 1494 a 1553. De la misma manera fue un escritor humanista y médico y de nacionalidad francesa. Otro fue Michel Montaigne, de 1533 y 1592, que fue un filósofo, escritor, humanista. Y él es el padre de los ensayos. Él fue el que ha creado los ensayos, el pensamiento crítico. Y él siempre se hacía la pregunta, ¿qué sé yo? Esa era su única pregunta que él se hacía. ¿Por qué hacía esa pregunta? ¿De qué sé yo? Se refiere a qué tanto nosotros sabemos. A Michel Montaigne se le ha considerado una de las mentes más prodigiosas de esa época. Porque al crear el ensayo, su obra era pero tan técnico que todo el mundo le ha considerado como prodigioso. Porque él siempre se preguntaba, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo del humanismo? ¿Qué sé yo del realismo? ¿Qué sé yo de las personas? Eso es lo que él siempre se preguntaba y de ahí es donde sacaba su pensamiento crítico. Y es por eso que se ha nombrado como una mente prodigiosa. Muy bien, además de él, las obras más, pero más destacadas fueron la Celestina. Bueno, la Celestina tiene otro nombre, ¿no? Que es la tragicomedia de Calisto y Melibea, ¿no? Que es muy interesante. Como aquí dice, ¿no? Es una tragicomedia, ¿no? De Celestina, que tanto se quería casarse con un hombre. ¿Y qué es lo que hace ella para tener a un hombre? ¿No? Es algo gracioso, pero a la vez triste. Muy bien. El otro, Gargantúa y Pantagruel. También que es una obra muy clásica. Les recomiendo también que lo lean. Y también la obra mucho más conocida de todos, que yo sé que todos lo han visto en novelas, lo han visto en películas, que es de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, ¿no? Esa obra es la más, pero la obra mucho más clásica de todos. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces eso es lo que sería sobre la literatura renacentista. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bueno, señores, entonces ya todo por hoy. Mañana también vamos a continuar con la literatura. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, señores.